Buenos días, hermanos, bendiciones. En verdad que es un gusto, siempre es un gusto. Siempre es un gusto poder compartir con los hermanos. Yo recuerdo cuando era más joven, porque todavía estoy joven, que uno de los primeros versículos que yo aprendí en mi adolescencia era un salmo que decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso era un versículo que cuando yo iba a la iglesia, honestamente, yo lo seguía con ansiedad, porque yo solamente al principio iba los domingos, me dejaban ir los domingos, pero durante la semana yo albergaba como una esperanza, como decía el hermano Gabriel, que se concretaba el domingo. Oiga, y era una alegría, le digo la verdad, porque eso es como cuando el niño, después de las vacaciones, quiere volver a la escuela. Ya cuando está en la escuela no quiere seguir yendo, pero como cuando en las vacaciones quiere volver a la escuela, que alberga ese deseo para ver a sus amiguitos y todo lo demás. Bueno, exacto, sí, después del primer día, hermano, ya eso es otra historia. Sí, y que de repente le pudo lucir al compañerito el pantalón, la ropa nueva, que si es Govil, que si es yo no sé qué, que si es Sergio Valente, el zapato, etcétera. Ya después se le pasó todo el deseo de volver a la escuela. Yo me siento así, hermano. Yo me siento con esa alegría, con ese placer de poder estar con ustedes, de poder cantar, de poder leer los versículos, de poder compartir con la hermana el versículo, de poder escuchar lo que dijeron. O sea, eso para mí es sí, hermano, está algo continuo, una continuidad continua, como decía un profesor que tenía. Sí, es una redundancia. Sí. En esta mañana me ha tocado poder compartir con ustedes un tema que tiene que ver con solamente a través de Cristo. Y este tema lo vamos a estar tratando precisamente porque desde la semana cercana al 31 de octubre estuvimos en la iglesia, hemos estado en la iglesia viendo los 5 puntos o los 5 postulados que dejó la Reforma Protestante hace 498 años. Si ustedes recordarán, porque aún hasta en la escuela nos enseñan eso, que hubo un monje agustino llamado Martín Lutero, que estudiando las Escrituras se dio cuenta de que la fe sola era la que justificaba al pecador. Él leyó el pasaje famoso de Romanos 1:16 que dice que el justo por la fe vivirá. Y ese solito versículo ocasionó en Martín Lutero una serie de circunstancias que lo llevaron a clavar 95 tesis en un mural de una universidad en Alemania. Y el solamente clavar esas 95 tesis le provocó a él amarguras en su vida, porque tuvo que huir. Y los puntos que estuvimos viendo que ese movimiento de reforma logró tener era que solo la fe o sola la salvación se alcanzaba por sola fe. De que era por gracia, que era un regalo, que yo no tenía que esmerarme para obtener un pago por algo, sino por gracia. Dios quiso darla. También otro de los puntos era que solamente era a través de Cristo. Y precisamente en la época en que Lutero vivía, la salvación se alcanzaba a través de cualquier cosa y de cualquier persona. Otro de los puntos que para esa época ese movimiento pudo traer a la luz es que solamente las Escrituras era o debe ser nuestra norma de fe y conducta.
Y precisamente cuando Lutero empieza el movimiento, se da cuenta que la iglesia tenía autoridad en cualquier cosa. Las escrituras eran unas de las cosas en que había autoridad, pero también la tenía el Papa, que era prácticamente la autoridad suprema. Había autoridad en las tradiciones, había autoridad en lo que pudiera ocurrir. Es más, hermanos, para el creyente, si es que se le podía llamar creyente en esa época, hasta las circunstancias de la vida te daban cosas para que tú pudieras aferrarte a ellas y darle autoridad. Y el último de los postulados que emergen en esa época era el de solo la gloria de Dios. En latín se decía soli Deo gloria. Todo lo que pasaba en la época de Lutero, nada daba gloria a Dios. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de que solo Cristo, solamente a través de Cristo, nosotros tenemos los beneficios que podemos disfrutar en la actualidad. Que si somos salvos es por Cristo. Que si tenemos la esperanza, como decía y definió bien el hermano Gabriel, de algún momento alcanzar la gloria, es porque Cristo fue el que facilitó todo eso. Y bien, en esta mañana vamos a ir viendo 6 puntos por los que nosotros debemos descansar y confiar en que solamente se obtiene a través de Cristo. El primer punto, mis queridos hermanos, ¿por qué solamente a través de Cristo y tenemos que estar reafirmando que es a través de Cristo? Porque es el único camino al Padre. Y yo quisiera que ustedes me acompañaran leyendo Juan 14:6, un versículo conocido que muchos no lo sabemos de memoria aún, y que dice lo siguiente: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿En qué estaba envuelto Jesús cuando dijo estas palabras? Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que no se turbara el corazón de ellos, ni que tuvieran miedo, porque cuando Él se fuera, iba a preparar lugar para ellos en la casa del Padre. Entonces, decía Jesús: si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso obviamente quedó claro cuando Jesús estaba hablando. Jesús le estaba diciendo: no se impacienten, porque yo me tengo que ir con la finalidad de prepararles lugar a ustedes. Ahora bien, sale una pregunta en medio de esa conversación que se la hace Tomás. Y Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le está diciendo: oye, yo me voy a la casa del Padre a prepararles lugar. Y ahora le sale Tomás diciendo: pero es que no sabemos entonces a dónde vas, y mucho menos el camino. Y Jesús es ahí donde le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si la duda que pudo haber tenido en ese momento Tomás de no saber el camino y de no saber el lugar a donde iba Jesús, porque a lo mejor pensaba que era un lugar físico. Imagínense, Jesús le estaba hablando que iba a la casa del Padre, que iba al cielo, pero a lo mejor Tomás estaba pensando que era que Jesús iba un par de metros a la redonda y que iba a prepararles una serie de habitaciones para cuando él muriera, entonces ellos tuvieran dónde vivir. Y Jesús le dice: no, yo no me estoy refiriendo a eso. Al fin de cuentas, Jesús le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y en esta conversación sale Felipe, pero no Guevara, sino Felipe, uno de los discípulos del Señor.
Sí, para aclarar, ¿no? Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre entonces y nos basta. Bueno, aparentemente al Jesús explicar que iba a la casa del Padre y que él era el camino para llegar al Padre, Felipe entonces le dice, bueno, muéstranos al Padre y te creeremos. Y entonces Jesús vuelve y contesta otra pregunta, otra interrogante y le dicen, si me veis a mí, has visto al Padre. Entonces, ¿por qué nosotros, hermanos, tenemos que estar seguros de que solamente a través de Cristo obtenemos la salvación y que solamente a través de Cristo tenemos la seguridad de ser salvos? Porque Él es el camino que nos lleva al Padre y precisamente nos lleva al camino donde Él y el Padre son uno. Hermanos, si en algún momento usted en su mente ha albergado el pensamiento que es que usted tiene que hacer algo, usted tiene que ganar un mérito para poder lograr la salvación o la aceptación de Dios, quiero desilusionarlo en esta mañana. No va a poder. No va a poder, porque ya eso Cristo lo hizo. Al fin y al cabo nosotros tenemos que descansar en lo que Jesús hizo. En las páginas de las Escrituras siempre se nos enseña que nosotros no tenemos ningún poder ni capacidad para poder lograr las cosas que Dios demanda de nosotros. Hermanos, ni aún el hecho de que usted pueda compartir el Evangelio con éxito y lograr que muchas personas crean, no crea que es por su capacidad. Crea que es porque ya Cristo hizo algo en el pasado y Cristo está haciendo algo en el presente que le está dando a usted el poder para que ese mensaje sea efectivo. Hermano, es solamente a través de Cristo. Él es el único camino. Pero en este versículo él dice, yo soy el camino. Y es más, dice otra cosa, yo soy la verdad. Que si en algún momento usted está buscando la verdad, la está viendo, porque yo soy. Y no solamente le dice, yo soy esa verdad que usted está buscando, sino que el camino por el cual usted debe andar, soy yo. Así que si va a pisar, si va a caminar, tiene que ser encima mío, porque donde busque otro camino se va a descarriar. Hermanos, el postulado que pudo salir de la Reforma, que solamente por Cristo, tiene valor y tiene sentido cuando vemos que Jesús es el único camino para llegar ahí. Amén, hermanos. La segunda razón por la cual solamente es a través de Cristo es porque es el único que puede dar salvación. Y quisiera que me acompañen a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos 10 al 12. Hechos capítulo 4, versículos 10 al 12 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estas palabras que acabamos de leer las dice Pedro, Pedro el pescador, Pedro el que negó a Cristo, Pedro el que lloró amargamente después de haber hecho eso. Y Pedro, el mismo Pedro, que cuando Jesús resucita y cuando las mujeres que iban a embalsamar el cuerpo le dijeron que había resucitado, ese mismo Pedro que se despepitó a la tumba a ver si era cierto, es el que está diciendo esto.
Pero ¿por qué él dice todo esto? Lo dice porque Pedro está compareciendo ante el concilio de los ancianos de Israel, producto de una sanidad que se había dado en el templo. Él con Juan, saliendo del templo a la hora de la oración, se encuentran un hombre que estaba inválido, postrado, tenía mucho tiempo de estar así. Al salir ellos, el hombre les extiende la mano, a lo mejor para que le dieran un par de monedas. Y Pedro le dice, mira, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, párate y anda. Y esa solita sanidad lo llevó al concilio. Lo llevó al concilio y en el concilio le dijeron a Pedro lo siguiente, mira, tú no hables más en ese nombre. No hables más en ese nombre. El concilio de los ancianos judíos de esa época veía en el Jesús que había vivido y luego en los seguidores de ese Jesús un peligro inminente. Mira, no nos vengas a alborotar más las cosas como están. Jerusalén era una ciudad, hermanos, donde casi con regularidad había revueltas. Y más en el tiempo del dominio romano. Entonces el temor que tenían los ancianos de Israel era que, pudiendo haber una revuelta nueva, viniera el imperio con su ejército y sofocara. Y que hubiera una matanza como la que hubo años atrás con la revuelta de los macabeos y demás. Ellos estaban pensando en eso. Pero entonces Pedro le dice, sea notorio a todos vosotros, es decir, a los ancianos, a la gente que era de respeto, que se le tenía muchas veces que hablar mirando al piso y con cierta reverencia. Él le dice, sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Así que no nos podemos callar, porque es algo evidente, notorio. Y entonces Pedro dice en el 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Miren, no solo Pedro le estaba diciendo a ellos que Jesús era la base necesaria para edificar cualquier cosa en torno a la fe, pero les estaba diciendo que ellos eran malos edificadores. Porque un edificador malo, él reconoce las herramientas y los materiales buenos para construir. Él dice, ustedes lo desecharon. Y entonces en el 12 es donde Pedro, concluye y dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. Ustedes están diciendo que yo no hable en ese nombre. Ok, pero les digo algo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que si puede haber otra revuelta, que la haya. Y si los romanos no quieren sofocar, que nos sofoquen. Pero es el único nombre, es el único que puede dar salvación. Entonces, hermanos, confirmamos más el hecho que solamente es a través de Cristo. Un pescador sencillo como Pedro, que no tenía mucha escolaridad, que a lo mejor no hablaba de la manera exquisita como hablaban los sacerdotes o como hablaban los fariseos, les dice en su cara, en el concilio, no hay otro nombre. No hay otra forma de alcanzar salvación. Es más, mis queridos hermanos, Pedro, a lo mejor sin saberlo, le estaba diciendo a ellos, ni siquiera en la ley de Moisés podemos alcanzar salvación. Solamente a través del nombre de Jesús. Pero también tenemos otra razón que debiéramos considerar para que esta verdad de que es solamente a través de Cristo sea afianzada.
Y es que Cristo es el único mediador, o es el único concretador de la paz. Y vamos a leer el texto que nos ilustra eso. Pero quiero que sepan, hermanos, que un mediador era aquella persona que intervenía ante una disputa de 2 o 3 personas o aún más, pero que él estaba buscando la conciliación o la paz entre las partes. Entonces, eso quiere decir que si Jesucristo es el único mediador, era porque la humanidad tenía enemistad con alguien. Y vamos a ver, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. A mí me llama la atención este pasaje, este versículo me llama la atención porque está dentro de una exhortación que Pablo le hace a Timoteo con respecto al orden del culto y con respecto a las oraciones que se hacían en público. Si nosotros leemos este pasaje nos vamos a dar cuenta, todo, me estoy refiriendo al versículo, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, nos vamos a dar cuenta que Pablo está exhortando a la gente que haga oraciones, que haga peticiones, que haga rogativas, que haga intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y empieza ahí, sigue Pablo diciendo por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. Él está dando instrucción para que cuando los hermanos de la comunidad cristiana se reunieran, supieran por qué orar. Supieran que su oración, su culto era para interceder también por aquellos que gobernaban, para que el resultado del gobierno de esa gente fuera de dar paz social, sosiego, tranquilidad. Y Pablo, siguiendo con la exhortación con respecto a la oración, dice que Dios es bueno, que hacer esto, orar de esta manera es bueno y es agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ok, lo que Pablo estaba diciendo es que cuando la iglesia se reúne a orar e interceder por las autoridades, no solamente es procurando la paz social, sino que también para que esas autoridades permitan y faciliten la proclamación del evangelio para que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Y entonces donde él dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay una sola persona, perdón, ya estoy hablando así como los argentinos, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Miren, el hombre es enemigo de Dios, aunque usted no lo quiera creer. Pero el hombre es enemigo de Dios. Y miren, nada más en estos días ustedes se han podido percatar de la forma tan enemistada con Dios como el hombre funciona y actúa. Un grupo de gente que tiene una cierta ideología religiosa llega a un país, empieza, a vivir en él y de repente arman un caos. Esa conducta es una conducta de enemistad contra Dios. A pesar de que los perjudicados son los seres humanos, pero eso es una conducta de enemistad contra Dios. En países como Panamá, el hecho, por ejemplo, que tú el sábado te dispongas a dormir tranquilo, pero que desde las 11 de la noche venga el vecino y te ponga el componente y que al fin y al cabo no te deje dormir, porque a él no le interesa si tú duermes, lo que quiere está en el bullicio y la chupata, y que luego cuando ya, ni modo, ya tienes que levantarte de la cama con sueño,
él está feliz de la vida burlándose de que no dejó dormir a nadie, eso es una conducta de enemistad contra Dios. Y les cuento que íbamos pasando porque más o menos como a las 5:30 de la mañana tuvimos que ir al supermercado a comprar unas cosas y se estaban burlando. Sí, se estaban burlando. Ay, mira, ya van para la iglesia. Y no era que veníamos desde las 5 de la mañana a la iglesia, no, sino que fuimos al súper porque las cosas las tenemos que hacer temprano para poder desayunar temprano, vestirnos temprano y venir temprano y llegar temprano. Ajá, hermana. Dígame. Entonces yo tengo que decir lo que le voy a decir ahorita. Ajá. Yo... Si es un secreto mío, no. Tiene que ver con lo que usted está hablando ahorita mismo. Ok. Es una verdad absoluta. Yo llegué a casa de una persona que nunca le había pedido alojamiento. Ajá. Y en las 3 esquinas de la casa todos tenían escándalo. Y para la gloria y honra de Dios, yo dormí con un bebé. No me pregunté qué pasó. Pero había el reguer, el típico y el otro pindín del otro lado. Y la casa estaba en el medio de ese triángulo. Y yo dormí. Hermana, va a tener que darme el secreto porque yo sufro casi todos los fines de semana. ¿Sabe lo único que hice? Esa oración maravillosa. Con Dios me acostaré y así mismo dormiré. Amén. Porque solo tu Señor me da estar confiado. Así es. Amén. Amén, así es. La hermana se lo trae a la hermana. Vallados de ángeles, querubines, ¿correcto? Porque la palabra tiene poder. Amén. Entonces, hermanos, vemos con situaciones como las que le estoy narrando y que muchos de nosotros también podemos aportar y ver que el hombre está en enemistad con Dios. Por lo tanto, el único que hizo el papel y lo hizo de manera efectiva de mediador entre usted y Dios fue Jesucristo. Más nadie. Hermanos, usted no puede concretar la paz con Dios tratando de establecer conversaciones diplomáticas con Dios. Usted no puede concretar la paz enviándole un embajador a Dios. Es que uno no puede hacer nada. De hecho, la concreción o la intermediación de esa paz la hizo Dios mismo. Dios, siendo nuestro enemigo, se procuró un mediador que era su Hijo, él mismo. Entonces, es solamente a través de Cristo, mis hermanos. No podemos y no debemos buscar otros mediadores. Solamente en Cristo. Es más, ahorita me viene a la mente un cántico de los que yo aprendí también cuando era más joven. No ha pasado mucho tiempo de eso. Que dice, solamente en Cristo, solamente en Él. Y dice, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Hermanos, es el único mediador entre Dios y los hombres, es Cristo. No invente más. Y si quiere inventar, absténgase. Amén. En cuarto lugar, ¿por qué tenemos que reforzar esta verdad que es solamente a través de Cristo? Es porque Él solo hizo el pago que pagó. Ay, sonó como a redundancia. Él hizo el pago que saldó, mejor. Hizo el pago que canceló la deuda que teníamos con Dios por nuestros pecados. Miren, aquí hemos visto hasta ahora que Él era el único camino, que Él es el único camino, que es el único que puede dar salvación, que es el único mediador, pero también fue el único que pudo pagar una deuda ajena, que no era de Él, la deuda la tenemos nosotros, los que pecamos somos nosotros.
pero él pagó la deuda. Yo quisiera tener una persona que me ayudara así, que yo pueda contraer libremente las deudas y que me las termine pagando esa persona. Así que voy a empezar a hacer una campaña desde ahora. Y quiero que me acompañen, hermanos, en Hebreos capítulo 2. Hebreos, la epístola a los Hebreos capítulo 2, versículos 16 y 17. 2, 16 y 17. Dice el texto que nos ilustra esto: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Voy a leer el 18 también. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Algo que quisiera decir con respecto a esta epístola a los hebreos. Miren, y siempre lo voy a decir si tengo oportunidad de decirlo. Esta es una epístola apologética. ¿Por qué? Pablo estaba defendiendo la fe en Jesús, pero se le estaba presentando a muchos hebreos que supuestamente habían creído en ese Mesías, pero que después lo habían abandonado. Entonces él está haciendo apología, defensa, porque muchos, al ver situaciones de aflicción, de peligro, estaban abandonando. Entonces Jesús, en este capítulo 2, uno de los temas que toca es con respecto a la salvación, y no solamente con respecto a la salvación, sino quién es el autor de la salvación. En esa argumentación que Pablo les hace, perdón, no es Pablo, no se sabe, perdón, se asume y bueno, el autor de Hebreos está argumentando eso para con sus paisanos judíos. Para ellos Jesús significaba un conflicto, un paradigma. O sea, no podía ser el Mesías que ellos esperaban, ese hombre tan sencillo y humilde que andaba caminando por todo Israel predicando, en algunos momentos haciendo algún tipo de prodigio y milagro, pero que al fin de cuentas murió crucificado. Esto causaba conflicto. Pero ese conflicto no reñía para nada con el hecho de que Jesús es el autor de nuestra salvación. Entonces, en esa argumentación, mis estimados hermanos, es que Pablo les dice, es que el autor de Hebreos les dice que Jesús no socorrió a los ángeles, o que Dios, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Miren, eso que el autor de Hebreos está diciendo era un golpe, pero bien dado, como de un boxeador al hígado de cualquier otra persona, porque ellos estaban confiando, o ellos estaban aduciendo que Jesús era un hombre. Pero este versículo 16 nos dice que él debía ser semejante en todo a sus hermanos, para que en esa semejanza les diera lecciones profundas, lecciones de que no solamente por el hecho de parecerse físicamente, hablar como ellos y tener las mismas limitaciones, no era capaz de salvarlos. Al fin y al cabo, la enseñanza que los evangelios nos dan es que Jesucristo era Dios. Y por eso es que, además de decir que era semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar
para pagar, para borrar la cuenta de los pecados del pueblo. De la única manera para el que tenía los ojos espirituales para verlo, ese hombre tan sencillo que lo veía con un grupo de 12 gentuzas de allá de Galilea, debía ser así, para que cuando él resucitara glorioso, la gente entendiera, hey, este era el Hijo de Dios, este era el que podía pagar por mis pecados, este era el que podía borrarlos de una vez y para siempre. Por lo tanto, hermanos, el único que pagó el pecado suyo y la deuda que tenía por eso fue Jesucristo, más nadie. Por ahí hay algunos que se autodenominan Jesucristo. Yo recuerdo hace poco que el año pasado murió José Jesús Miranda. Él se autodenominaba Jesucristo hombre. Y entonces me da risa porque en su congregación él decía que el signo que debían venerar no era la cruz, sino el 666. Y miren, y eso fue un hombre que tenía esta astucia para hablar, que engañó no solamente a la gente de Puerto Rico, porque ese grupo nace en Puerto Rico, sino cuando se mudan a Miami, que es donde la organización se populariza. Oiga, eso fue engaño, pero engaño directo y brutal, porque mucha gente, aquí en Panamá hasta habían células que se reunían en el Hotel Panamá, donde escuchaban en vivo y en directo las predicaciones de este supuesto Jesucristo hombre, que según él había pagado por los pecados de la gente. Pero murió. Perdón, yo no sé qué es peor, si él o la gente que cree. Bueno, los dos. Las dos cosas, como decía el chavo. Ahora la mujer se autodenominó Jesús y es otra loca que anda por ahí predicando loqueras. Pero hermanos, ¿qué más que esto para que nosotros como creyentes, como cristianos, reafirmemos esta verdad de que es solamente a través de Cristo? El único que pudo pagar por el pecado suyo y borrarlo fue Él. En quinto lugar, es solamente a través de Cristo, hermanos, porque Él es el único sumo sacerdote. Pero es el único sumo sacerdote que pudo cumplir con ese puesto, con esa figura. Porque en Israel nosotros sabemos que han habido a lo largo y ancho de la historia de Israel hombres con ese puesto, el sumo sacerdote. Conocimos en la época de la pasión de Cristo a Caifás, a Anás y a los que siguieron posteriormente. Pero la Biblia nos dice que Él es el único sumo sacerdote. Y quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 7. Nuevamente seguimos en el libro de Hebreos. En esa argumentación apologética que el autor le está haciendo a sus hermanos hebreos. No solamente le dice, bueno, es el único que pudo pagar sus pecados, sino que ahora la argumentación va a ser, es el único sumo sacerdote. Y quisiera que leamos Hebreos capítulo 7, versículos 25 al 27. Hebreos capítulo 7, versículos 25 al 27, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Oiga, el autor de Hebreos, no voy a decir que es Pablo, así que no se preocupen. El autor de Hebreos, en su argumentación, donde está defendiendo, es Cristo el hombre, le dice a los hebreos, a los judíos, oigan, el sumo sacerdote es uno, o el que ustedes debieron necesitar es uno que los pueda salvar perpetuamente. Primero dice eso. Segundo dice, debe vivir para siempre en intercesión por ustedes. Tiene que ser santo, inocente, o sea, sin culpa, sin pecado, sin mancha, apartado de los pecadores. Bueno, ahora les explico eso. Y hecho más sublime que los cielos. Miren, ninguno de los sumos sacerdotes tenía estas características. Es más, lo que nosotros conocemos de los sumos sacerdotes eran que eran unos coimeros de primera categoría. Y sin embargo, nosotros vemos aquí que la intercesión sumo sacerdotal a la cual los hebreos estaban acostumbrados era una vez al año y renovable cada año. La de Jesús, por lo cual es el único sumo sacerdote ideal, es una vez y para siempre, de manera perpetua. Y entre sus características morales y éticas es que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Le quiero explicar eso de los apartados de los pecadores para que no malentiendan. O sea, el sacerdote tenía que ser una persona separada del resto de las personas. Porque si él tenía un contacto inadecuado, él se contaminaba y tenía que hacer purificación y ese proceso podía demorar. El único que mezclándose con el populacho, con rameras, con pescadores ignorantes, con gente con más de 4 enfermedades, era Jesús. Y que jamás se contaminó. Entonces, cuando Jesús es el sumo sacerdote, es apartado de los hombres por eso. Porque nada de lo que los hombres le podían dar para dañarlo, lo dañaba. Él estaba totalmente diferenciado del resto de la humanidad. Por lo tanto, él podía mezclarse. Por lo tanto, él podía llegar y tocar. Por lo tanto, él podía escupir y hacer saliva con el lodo y ponérselo al ciego. Y se sanaba. Mire, y eso, por ejemplo, eso que hizo Jesús con el lodo, era un asunto que los hebreos de la época de él lo consideraban impuro. Una cochinada. Pero eso era en el ámbito natural de los hombres. En el ámbito espiritual, nada de eso reñía con su sumo sacerdocio. Nada de eso. Y al final se nos dice que este sumo sacerdote no tiene necesidad de ofrecerse por él mismo primero y después por lo demás. Jesús no tenía necesidad de ofrecer por sus propios pecados porque él jamás pecó. Entonces, hermanos, nos queda claro el hecho de que es solamente a través de Cristo, de que esta verdad que, como les dije al inicio, que emergió en este movimiento de la Reforma hace 498 años, fue una idea que Dios fue que la gestó. Porque como bien les dije, en la época esa, hasta la compra de una indulgencia o de un perdón, según los que predicaban eso, te funcionaba para alcanzar la salvación. Yo le decía a los hermanos hace un par de semanas que Johann Tetzel se llamaba, el cura que predicaba eso en Alemania, decía que al caer la moneda en el jarrón, dice,
asimismo se iban liberando las almas del purgatorio. Hermanos, eso era una falacia, es una falacia y será una falacia. Cuando ellos entendieron que solamente a través de Cristo es porque pudieron comprender pasajes como lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y pudieron comprenderlo porque cuando Martín Lutero se da cuenta de que el justo por la fe vivirá, él quedó con esto. Si yo pude ver así la fuerza de este pasaje, ¿qué dirá toda la Biblia? Y ahí entonces se pusieron a estudiar la Biblia. Eso fue un movimiento que lo que hizo que fuera tan fuerte, hermanos, fue que permanentemente los que estaban entrando al movimiento de la Reforma estaban estudiando la Biblia, aunque les costara la vida. Aunque les costara la vida, y a muchos les costó. A muchos les costó. Entonces, tenemos un único sumo sacerdote ideal. Amén. Y en último lugar, hermanos, es solamente a través de Cristo, porque es nuestro único abogado y es el único que logra por nosotros la propiciación. Quisiera que estuviéramos leyendo Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. La primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Juan 2, 1 al 2. Y dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, estamos leyendo nosotros una epístola que es también, hermano, y se los digo, o sea, es también una defensa apologética. Y es una defensa que le llaman cristológica. Cristológica, ¿por qué? Porque en la época que se escribe estas epístolas, había un movimiento que estaba compitiendo con el cristianismo naciente, que era el movimiento gnóstico. Los gnósticos, ¿qué decían? Entre otras cosas, ellos decían que el Jesús que vivió en Israel y que estuvo haciendo lo que hizo, no era realmente una persona de carne y hueso, sino que era un espíritu. Entonces, el gnóstico, porque así se llamaba el que creía eso, el gnóstico decía que no pudo haber pago por el pecado porque no se pudo crucificar a un espíritu. Entonces, en la defensa cristológica que hace Juan, con respecto a Cristo, dice que Él escribe estas cosas para que no pequemos, y que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Ok, de repente esto para un gnóstico, bueno, si él siempre fue espíritu y anduvo como fantasma caminando por ahí, él bien puede ser abogado. El asunto, lo que ellos decían era con respecto al pago por los pecados. O sea, si el pago por el pecado único y definitivo era que Jesús muriera, ahí entonces sí no. Pero el versículo 2 nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por lo de todo el mundo. ¿Qué era la propiciación? La propiciación era el ritual donde una víctima adecuada se sacrificaba para poder perdonar la falta. O en el ámbito, bueno, más legal, de repente el hermano Ronnie que está aquí pudiera aclararme más el concepto, pero en el ámbito más legal,
La propiciación era la defensa oportuna con los puntos adecuados a favor de una persona que necesitaba ser defendida. Entonces, Jesucristo es nuestro único abogado que precisamente tomó los puntos adecuados para que el hombre que iba a creer fuera salvo de verdad y tuviera los pecados perdonados de verdad. Él no era un abogado de estos leguleyos, como decimos aquí en Panamá, tinterillo, que te cobra un platal y después se pierde y no te defiende. Él cumplió su labor de abogado, de defensor y de liberador de culpas de manera efectiva. Lo hizo propicio, conforme a lo que se demandaba y a lo que era él como abogado. No hay ni habrá un abogado con estas características. Así que solamente a través de Cristo. No es a través de más nadie. Yo recuerdo de niño, y lo digo a manera de ejemplo, no para criticar ninguna creencia, pero yo recuerdo cuando era niño, yo vivía en Caledonia, vivía yo enfrente de la hoy llamada Basílica Menor de Don Bosco, y a mí me enseñaban que Don Bosco era abogado de los jóvenes, pero él no fue abogado, porque si él es abogado, contraviene y contradice todo lo que la Biblia está diciendo. El único abogado nuestro y el único abogado para cualquier ser humano que vaya a creer es Jesús. Único y exclusivo. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente. Él es el mejor abogado, conoce la causa y sabe cuál es el pago para pagar la deuda, para sacarte del embrollo y para liberarte. Amén, hermanos. Amén. Al fin y al cabo, terminamos nosotros concluyendo que es solamente a través de Cristo, hermanos. Solo Cristo. Más nadie, hermanos. Es el único camino al Padre. Es el único que puede dar salvación. Es el único mediador. Es el único que hizo expiación por sus pecados. Es el único sumo sacerdote ideal. Y es el único abogado y propiciador de su causa. Amén. El Señor me los bendiga, hermano.